El sol de la mañana comenzaba a elevarse sobre los campos de Galilea, y con sus rayos dorados iluminaba los sembrados que se mecían suavemente con la brisa. Era sábado, un día que para Israel significaba reposo, silencio y dedicación a Dios. Jesús y sus discípulos caminaban juntos, avanzando lentamente por los senderos que cruzaban los trigales. El aire fresco era agradable y el murmullo de las espigas rozando las túnicas acompañaba su andar. Los discípulos, cansados por la caminata y con el estómago vacío, comenzaron a arrancar algunas espigas al pasar. Las restregaban entre sus manos, soplaban la paja ligera y comían los granos. No era robo ni deshonra, la ley permitía al viajero tomar un poco de fruto de los campos para saciar su hambre. Pero lo que para ellos era natural y humano, para los ojos estrictos de algunos fariseos se convirtió en motivo de acusación. Desde cierta distancia, observadores atentos no dejaban pasar detalle alguno. Eran fariseos, hombres celosos de la ley, acostumbrados a vigilar los actos de Jesús y de sus seguidores. Se acercaron con tono acusador y preguntaron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Sus palabras no eran simples preguntas, sino acusaciones veladas. Para ellos, arrancar espigas y frotarlas equivalía a segar y trillar, labores prohibidas en día de reposo. Sus corazones estaban más pendientes de señalar que de comprender la necesidad del hombre. Jesús los miró con serenidad. Sus ojos reflejaban compasión, pero también una firme autoridad. Con voz clara respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que lo acompañaban? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les era permitido comer, y comió de ellos, y dio también a sus hombres. El recuerdo de David, el rey amado por Israel, dejó a los fariseos en silencio momentáneo. Nadie se atrevía a condenar al ungido que en tiempos de necesidad había recibido misericordia. Jesús continuó, y sus palabras resonaron con una fuerza que atravesaba no solo los oídos, sino también los corazones. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El campo quedó en silencio, como si hasta el viento hubiera detenido su movimiento. Aquella declaración era más que una respuesta. Era una revelación. Jesús no solo defendía a sus discípulos, sino que afirmaba tener autoridad sobre el día más sagrado para el pueblo judío. No era un transgresor, sino el Señor del sábado. Los discípulos se miraron unos a otros, comprendiendo poco a poco la profundidad de aquellas palabras. Para ellos, Jesús no era solo un maestro, ni un profeta, sino alguien que hablaba con la autoridad de Dios mismo. El sábado, que para muchos era una carga de reglas, en él cobraba un sentido nuevo. No estaba hecho para oprimir al hombre, sino para bendecirlo, para recordarle el amor del Creador y su cuidado constante. Mientras seguían su camino, los discípulos meditaban en el contraste entre la rigidez de los fariseos y la libertad que Jesús ofrecía. Los fariseos veían en el sábado un muro que separaba lo permitido de lo prohibido. Jesús, en cambio, lo mostraba como un puente que acercaba al hombre a Dios, un espacio para la vida, la misericordia y el descanso verdadero. La historia no terminó ahí. Ese mismo día, al entrar Jesús en la sinagoga, lo esperaba un hombre con la mano paralizada. Los fariseos, al acecho, buscaban acusarlo nuevamente si lo sanaba en sábado. Jesús, conociendo sus pensamientos, preguntó: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? El silencio fue la única respuesta. Entonces, mirando a aquel hombre con compasión, le dijo: extiende tu mano. Y al instante, su mano quedó sana. El pueblo se asombró, algunos se alegraron, otros se indignaron. Pero lo cierto es que una verdad se hizo más clara que nunca. El sábado encontraba su plenitud en aquel que lo había instituido. El mensaje de Jesús sigue resonando hasta nuestros días. Él nos enseña que la verdadera observancia no consiste en reglas rígidas que olvidan al ser humano, sino en el amor que pone al hombre en el centro del corazón de Dios. Nos recuerda que el descanso más profundo no está en un día en sí mismo, sino en su presencia, en la paz que brota de confiar en Él. Así, cada vez que sentimos el peso de normas que parecen alejarnos de la misericordia, recordemos que Jesús es el Señor del sábado.
Él nos invita a un descanso más alto, el descanso del alma. Nos recuerda que Dios no desea sacrificios vacíos, sino un corazón que sabe recibir su gracia y compartirla con los demás. El trigo en los campos, los pasos por los senderos, la mirada de los fariseos y la voz firme de Jesús siguen hablando hoy. El relato no es solo una memoria antigua, sino una lección viva, cuando tenemos hambre, de pan, de justicia, de amor. Jesús nos muestra que la ley más grande es la del amor. Y cuando creemos que el reposo depende de lo externo, Él nos abre la puerta del verdadero descanso, su presencia viva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.